De pie, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 20:11. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Aleluya. Vamos a continuar un poquito de lo que estuvimos viendo el sábado pasado. Vamos a continuar de explicar un poco más en los versículos que faltaron, hermano. Vamos a explicar. Yo quiero decirte algo, en realidad cuando estudiamos pasajes como algo debería de provocar en nuestro corazón, ¿verdad? Porque no va a ser nada agradable, hermano, lo que un día está por acontecer. Yo le digo algo a las personas cuando sale uno a evangelizar. Yo le digo, mira, crean o no lo crean, va a suceder. Le digo, tú puedes creer o tú puedes no creer. Tú puedes decir, yo no creo. Pero yo le digo a las personas, el hecho de que no creas no cambia de que va a ser algo que va a suceder. Yo puedo decir que no creo. Yo puedo decir yo no creo en Dios. Pero el hecho de que yo diga yo no creo en Dios no cambia la existencia de Dios. ¿Verdad que sí? Yo digo, yo no creo que vaya a haber un juicio final. El hecho de que yo diga que no creo que vaya a haber no cambia el hecho de que va a haber un juicio final, hermano. Amén. Si es que yo te aconsejo a cada uno de los que estamos aquí que al escuchar esta palabra prestemos mucha atención y que no hagamos caso a la voz del enemigo. Ayer estudiábamos que el enemigo engaña al mundo entero. Engaña haciendo creer que no hay Dios, haciendo creer que no habrá consecuencias por el pecado, haciendo creer que no habrá vida eterna. Ese es su trabajo de él, engañar. Y muchos están siendo engañados, hermano. Apocalipsis 20:11, ¿estamos ahí? Quiero que por favor, si no trae Biblia, preste mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis 20:11. Ahora ya hay Biblias en español, no hay Biblias en inglés también, ¿verdad? Ya atrás están ahí acopiladas, miren, en inglés. Ok, Apocalipsis 20:11. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermano. Esta es palabra de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos, entremos en oración. Yo te invito a que cualquier cosa en tu mente que te distraiga, que te esté perturbando, ahora si viniste con un problema, tráelo ante la presencia de Dios, pero dile: Padre, que mi mente y mi corazón esté dispuesta para escuchar tu voz en esta tarde. Padre, en el nombre santo de mi Señor y Salvador Jesucristo, yo quiero darte las gracias, Señor, por la bendición que tú nos concedes, Señor, de leer y de escuchar, Señor, esta bendita palabra, Señor, este tesoro que tú nos has dejado, la Biblia, Señor, la cual es nuestra guía, Señor, ya que a través de ella recibimos consuelo, a través de ella recibimos esperanza, Padre Celestial. Sabemos que no todo está perdido, Señor. Sabemos que no todo va a terminar con la muerte, Señor. Sabemos, Padre, que aunque la muerte es una realidad, Padre Celestial, pero tú nos has dado promesas de resurrección y de vida eterna. Pero mira, Padre, estas palabras santas que acabamos de leer, Señor, que nos habla del gran juicio ante el gran trono blanco, un juicio que se llevará a cabo, Señor, donde grandes y pequeños estarán de pie ante ti para rendirte una cuenta, Señor.
No importa la condición social, no importa la forma en que haya muerto en aquel día, toda persona estará ante ti, Señor, para ser juzgada, Señor. Mira, Padre bendito, que cada uno de los corazones que estemos aquí, le pongamos y le demos la seriedad y la reverencia de vida a tu bendita palabra, Señor, y a ti también, Señor bendito. Mira, Padre, tu palabra enseña que el enemigo es el que tiene engañado al mundo entero. Y pudiese ser que entre los que hay aquí haya alguien que el enemigo ha engañado, haya alguien que no crea en ti, Señor, haya alguien que no crea en tu palabra, haya alguien que no crea en lo que en ella está escrito. Pero hoy yo te pido, mi deber es predicar, Señor. Pero hay algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, y es convencer al humano de su pecado, es convencer a la persona de la veracidad de la Biblia, Señor. Yo te pido, por lo tanto, que el poder de tu Santo Espíritu toque los corazones, Señor, ministre las vidas, Señor bendito, y que podamos salirnos de este lugar bendecidos, Señor, por ti y por tu bendita palabra. Muchas gracias, Dios. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen su asiento, por favor. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar, hermano, lo que el sábado pasado comenzamos. El título del mensaje es El juicio ante el gran trono blanco, hermano. Amén. Ya explicamos en el verso 11, hermano, la visión que Juan apóstol tuvo mientras se encontraba en la isla de Patmos por causa del nombre del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Cuando analizo la vida de los apóstoles, los primeros apóstoles de ese tiempo, y miro a los de hoy en día, veo que no hay nada que ver, hermano, de unos con otros. Ya que los primeros apóstoles de Jesucristo fueron perseguidos, fueron martirizados, fueron crucificados, fueron decapitados, fueron desterrados, hermano, y los que hoy dicen ser apóstoles, todo lo contrario, son aclamados, son afamados, son adinerados, hermano. Amén. Entonces, nada que ver, hermano. Dios le da esta visión a Juan apóstol siendo ya muy anciano, hermano, y se encontraba en la isla de Patmos, un lugar donde el Imperio Romano enviaba a los peores criminales, o sea, a la escoria, aquellas personas que eran desechados, hermano, por ese imperio. Los enviaban ahí a la isla de Patmos a trabajar. Ahora, pero más que a trabajar, más bien a que murieran ahí, hermano. Ahí los enviaban. Y la Biblia dice que ahí fue enviado el apóstol Juan, siendo ya muy anciano, tenía más de 90 años. Era el único de los 12 apóstoles que quedaban con vida en ese entonces. Ya todos habían sido muertos, decapitados, crucificados de diferentes formas, y el apóstol Juan era el único que quedaba. Y en ese tiempo, hermano, Dios le da esta visión y él escribe el libro de Apocalipsis, el cual, déjame decirte, no está en un orden cronológico. Por eso cuando tú lees ciertos capítulos, tú los vas leyendo y luego te das cuenta que como que corta lo que iba diciendo y comienza a hablar otras cosas que como que ya no tienen que ver. La razón es porque no está escrito en orden cronológico, hermano, sino como él fue recibiendo las visiones, así lo iba poniendo por escrito, hermano. Amén. Amén. Ahora, yo me recuerdo, antes de yo asistir a una iglesia cristiana, cuando yo ya había dejado de ir a la iglesia católica, yo me recuerdo que mi madre me aconsejó, y pues yo ya no iba a ninguna iglesia, yo no iba a ningún lado, hermano. ¿Por qué? Porque pues mi misma conciencia me acusaba de ser un sinvergüenza, ¿verdad? Yo decía, pues soy un sinvergüenza, y el domingo voy 1 hora a misa a poner mi carita de yo no fui, mi carita de bien santito, pero cuando salgo de ahí, puro relajo, puro desorden. Es más, y yo dije, no vuelvo a ir. Pero mi madre me dijo, consíguete una Biblia y lee la Biblia, ¿verdad? Y así lo hice. Bueno, se me hace que la Biblia era de mi hermano Omar, no sé si la leía, yo simplemente se la pedí, ¿verdad? Y comencé a leer la Biblia, y me recuerdo que el primer libro que yo leí, hermano, de la Biblia fue el libro de Apocalipsis. Está lleno de figuras, de simbolismos. Y te digo algo, causó un gran temor en mi corazón, hermano. La primera vez que lo leí,
Me recuerdo haber causado un gran miedo en mi ser, por lo que ahí estaba escrito que acontecería en el fin de los tiempos, hermano. Ahora, algunos dicen, no, además algunos predicadores dicen que Apocalipsis no lo debemos de predicar porque produce miedo, por lo que está ahí escrito. Y yo digo, ¿y qué tiene que produzca miedo? Mejor es que produzca miedo, pero que la gente venga arrepentida a Cristo y se salve, y no que como valientes se vayan a ir al infierno. Te doy un ejemplo. Los meteorólogos, algunos dicen los mentirólogos, ¿verdad? Porque a veces le atinan, a veces no le atinan. Los meteorólogos, su trabajo es anunciar cuando se avecina un huracán grande o pequeño, hermano. Ahora, cuando ellos anuncian que se avecina un huracán, entra miedo, ¿sí o no? Ahora, no es que los meteorólogos quieran asustar a la gente, pero es su deber de ellos anunciar el peligro que se avecina, hermano. Porque al anunciarles el peligro que se avecina, eso ayuda a que la gente se prevenga para que cuando pase el huracán no perezcan. Pero la gente se previene, le entra miedo, pero le ayuda a prevenirse. ¿Tú te imaginas que los meteorólogos no dijeran nada, no anunciaran nada a esas ciudades donde van a llegar los huracanes, hermano, y que de repente la gente estuviera como si nada y que llegara un huracán fuerte, hermano? ¿Y cuánta gente no mataría? Así los predicadores, hermano. Nuestro propósito no es en sí meter miedo. Ahora sí causa miedo algunas cosas cuando las leemos y cuando las predicamos, hermano. Pero como te vuelvo a repetir, es mejor que aunque sea que entre miedo, pero que te prevengas y vengas a Cristo y seas salvo. Y no que no sientas nada de miedo y que en aquel día te lleves una gran sorpresa al estar delante de la presencia del gran Dios. Entonces es mejor que ahorita escuches y sientas miedo, no importa. Yo te digo, cuando la primera vez que leí Apocalipsis sentí un gran temor, hermano. Ok, voy a leer solamente el verso 11 rápidamente. No lo voy a explicar tanto, ya lo explicamos el sábado pasado. Pero mira la visión que Dios le da a uno de sus siervos, de los apóstoles Juan. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ahora ya dijimos que el trono simboliza a alguien que tiene autoridad para gobernar y para juzgar. Yo les decía el sábado pasado, ¿cómo se siente usted cuando le toca ir a corte? Cuando sabe que se va a presentar delante de un juez terrenal, ¿qué es la sensación que siente uno? Cierto temor, cierto respeto. Es más, en las cortes muestran más respeto y reverencia a un juez terrenal que la gente que a veces viene a la iglesia, a Dios. En las cortes, yo llegué a ir a corte allá en Tennessee. Allá en Nashville, Tennessee, hay muchos afroamericanos. Ahora, no todos, pero usted sabe, muchos de ellos cómo es su forma de vestir, con el pantalón hasta acá. ¿Verdad que sí? Unas camisas que son 3XL, ¿verdad? Y ellos así, pues ya ven cómo caminan, ¿verdad? Y así, yo me acuerdo que en la puerta de la corte estaba un seguridad así. Iba entrando un afroamericano, me acuerdo, caminando así, el pantalón hasta por acá, con gorra, una camisetota, hasta parecía bata la camisa, parecía una bata. Y me acuerdo que el seguridad le dijo: alto ahí, lo paró. Ajá, ¿vienes a corte? Sí, tengo corte, aquí está mi papel. Tengo el citatorio de la corte. Ok, si vas a ver, ahorita va a entrar el señor juez. Todavía no estaba ahí. Ahorita va a entrar el señor juez. Y si tú vas a ver al señor juez, te tienes que presentar delante de su presencia como tiene que ser. Súbete el pantalón, fájate tu camisa y te quitas esa gorra. Me recuerdo, yo estaba ahí, ¿verdad? Yo oyendo y viendo. No, porque ¿cómo? Ya ves cómo le da uno. No, porque ¿cómo? ¿Quieres, si no vas a perder tu corte, ¿quieres ver al juez, sí o no? Sí. Tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Así no puedes estar delante de la presencia del juez. Oigan bien, y es un ser humano como tú y yo. Pues aquel afroamericano, hermano, entre a regañadientes, se subió su gran pantalón que traía, hermano, y se lo subió a donde va a la cintura, hermano, y la camisa esa que le quedaba como bata se la metió, hermano, y se quitó la gorra y a regañadientes, pero así entró, hermano. Y yo me recuerdo que antes estaba lleno, así estaba un cuarto lleno de gente, y me recuerdo que dijeron: ahí viene el señor juez. Yo me acuerdo que todos se pararon, hermano. Todos se pararon. Ahí nadie. ¿Quién? El juez. Ahí todos se pararon en reverencia a ese hombre, hermano.
Ahí nada de que los teléfonos, en la iglesia estamos con el teléfono, estamos con el chicle, se va a leer la Biblia, estamos sentados, estamos dormidos. No aquí en esta iglesia, pero yo me acuerdo que allá yo miré a un varón que en la iglesia, hermano, estaba así, mira, y hasta las sandalias se había quitado y aventó una por allá. Y usted a veces lo hace quizás uno en la casa, va, cuando usted llega se quita los zapatos y avienta. Yo me acuerdo que ese varón se sentó, aventó una sandalia por allá, otro guarache por allá, y con los pies así en las bancas y escuchando la predicación. Dije, bueno, ¿y este siente que está en la playa o qué? Entonces, a veces, hermano, aquí humanamente le mostramos más temor, más reverencia a un juez humano. Así es. Pero Juan dice que miró un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Que ese trono simboliza a alguien que tiene poder, autoridad para gobernar y para juzgar. Amén, así es. Gloria a Dios. Un día, todas las personas, los que ahorita existen, los que existieron en el pasado y los que quizás posiblemente van a existir, un día todos y cada uno de nosotros vamos a estar de pie ante Dios para rendirle una cuenta. Gloria a Dios, así es. De ese juicio, ni tú ni yo nos vamos a poder escapar. Ahí no habrá influencia que valga. Ahí no habrá dinero que valga. Ahí no habrá preparación que valga. Y te digo algo más, ahí no habrá excusa que valga. Hoy ponemos una y mil excusas para no servir a Dios, para no hacer las cosas como Dios nos manda. Hermano, ponemos una y mil excusas, pero en ese día que estemos delante de Él, no habrá excusa que valga. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Mire lo que dice el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahí estaban todas las personas que murieron, hermano. Parejo, hermano. De todas las clases sociales que existen, hermano. Ahí estaba la gente preparada y la gente sin preparación. Ahí estaban los gobernantes y la gente aún más simple, hermano. Ahí estaban de pie, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ponte a pensar por un momento cómo va a ser el día cuando estés de pie ante Dios. Yo te vuelvo a repetir, tú puedes no creer, el hecho de que no creas no lo va a evitar. Yo mejor les aconsejo a todos, mejor creámoslo y preparémonos y estemos a cuenta con Dios para cuando se llegue ese día, hermano, no sea temor lo que sintamos, sino sea alegría. Tú puedes decir, yo no creo, no importa, no va a cambiar la situación. Un día vas a estar de pie ante Dios. Un día vas a estar de pie ante Dios. Ponte a pensar esto. ¿Cuánta gente criminal no ha hecho muchas cosas malas y nunca pagaron sus crímenes? ¿Sí o no? Nunca pagaron por sus crímenes. Y murieron en paz, murieron muy tranquilos. Esa gente tienen que dar una cuenta, hermano. Y si no enfrentaron la justicia aquí, humanamente hablando, van a enfrentar la justicia divina, hermano. Pero de que van a dar una cuenta por sus crímenes, la van a dar. Entonces dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y mira luego lo que dice, y los libros fueron abiertos. El registro de cada ser humano ha sido guardado en los libros de Dios. Escucha bien, el registro de tu vida ha sido guardado en los libros de Dios. El registro de tu vida ha sido guardado o está siendo guardado en los libros de Dios. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra, cada cosa por secreta que aquí humanamente está, allá está siendo registrada, hermano, en los libros de Dios. Amén. Gloria a Dios, así es. Voy a hacer esto y aquí me voy a esconder del pastor. Aquí no está, por estos lugares el pastor no anda aquí va a andar haciendo de las mías. No te preocupes, olvídate del pastor. El pastor es un hombre como tú también. Allá está siendo registrado. Ay, voy a hacer esto y aquí me voy a esconder de mis padres. Aquí mi padre, mi madre no se va a dar cuenta, no me va a ver y ni sabe de lo que yo ando haciendo. No te preocupes, allá está siendo registrado. Así es. La vida del ser humano está siendo registrada, mira, en los libros de Dios. Por eso dice ahí, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? El libro de tu vida y de mi vida van a ser abiertos.
¿Viviste 20 años? Bueno, pues lo que hiciste en esos años, ahí va a estar escrito. Dios te dio la oportunidad de vivir 60, 70, 80 años, pues lo que hiciste en esos años, ahí va a estar escrito. Dice la Biblia en Romanos, donde leíamos, hermano, que Dios juzgará los secretos de los hombres. Yo les decía el sábado pasado, hay mucha gente que tiene guardados secretos del esposo, o sea, se los han guardado y no los han dicho al esposo, a la esposa, hijos, le han escondido secretos a los padres, tantas cosas. No te preocupes, en ese día dice que serán juzgados los secretos de los hombres. Aquello que tenemos bien guardadito, que no se lo hemos dicho a nadie, allá Dios lo va a abrir los libros y va a decir, mira, lo que tú creíste que nadie supo, aquí está la fecha, aquí está el día, aquí está el año y aquí está lo que hiciste. ¿Para dónde nos vamos a hacer, hermano? ¿Para dónde vas a hacer cuando Dios te diga culpable o inocente? Inocente, Señor. Porque cuando vamos a evangelizar, toda la gente dice que no va a ser culpable. ¿Para dónde vas a hacer cuando Dios te diga en el año tal, el día tal, en el lugar tal? Tú hiciste esto. Tú dijiste esto. ¿Y para dónde nos vamos a hacer? Si la conciencia que Dios ha puesto en nosotros nos va a acusar y nos va a decir, es verdad. ¿Para dónde lo vamos a hacer, hermano? ¿Qué excusa le vamos a decir a Dios? Ahora, eso fue lo que vimos un poquito el sábado pasado, pero dice, y los libros fueron abiertos, hermano. Pero luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Nota bien, Dios abre los libros donde está el registro de la vida de cada persona. Pero luego dice Juan que él miró que el Señor abrió otro libro, que es el libro de la vida. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de este libro, hermano. Vamos a mirar 2 pasajes del Antiguo Testamento y 3 pasajes del Nuevo Testamento que citan este libro. Acompáñeme a Éxodo 32:32, búscalo ahí en su Biblia. Éxodo 32:32. La Biblia nos dice que hay un libro llamado el libro de la vida, donde ahí está escrito el nombre de aquellas personas que van a ser salvas. Éxodo 32:32. Amén. Y cuando usted lo encuentre, por favor, dígame amén. Amén. Entonces recuérdense, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, todo lo que hagas, digas, pudiera ser que ahorita Dios no haga nada. Más mucha gente se burla de Dios, ofende a Dios y parece que no pasa nada. Y dicen, ya ves, si Dios existiera, algo me hubiera pasado, pero mira, yo blasfemé contra Él y no me sucedió nada. No te preocupes, en aquel día. En aquel día. Éxodo 32:32, hermano. Aquí nos habla de cuando el pueblo de Israel se hicieron dioses, se hicieron unos becerros de oro, hermano. Y Dios dijo, los voy a destruir a estos rebeldes. Dijo, estos son pura alma RBD, rebeldes. Así como la novela RBD. Almas rebeldes, RBD. Y mira lo que Moisés hizo, hermano. Vamos a leer del 31, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, mira lo que dice Moisés, raéme ahora de tu libro que has escrito, bórrame de tu libro que has escrito, dice Moisés. Y mira la respuesta de Dios en el 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés le dice, Señor, perdona a tu pueblo, porque Dios los iba a destruir. Y Moisés, nota bien el amor de Moisés por el pueblo, hermano. Y el pueblo cada rato se levantaba contra Moisés. Y cuando Dios decía, voy a destruir a este pueblo rebelde, ¿qué crees que hacía Moisés? Pedía misericordia. Hubiéramos sido tú y yo, Moisés, quizás, Señor, acábalos a todos. Sí, porque cada rato se levantaban contra Moisés, hermano. Pero aquí Moisés le dice, Señor, perdona el pecado de este pueblo. Y si no, mejor bórrame de tu libro, Señor. Raéme ahora de tu libro que has escrito. Y Dios le responde, al que pecare contra mí, a ese raeré o borraré yo de mi libro. Hay un libro que Dios tiene escrito, hermano.
Hay un libro que Dios tiene escrito. Daniel 12.1, acompáñenme ahí en Daniel 12.1, hermano. Otro pasaje también donde nos habla, hermano, que ahí Dios tiene un libro, hermano. Y el nombre de las personas que han de ser salvas está ahí escrito. ¿Has oído tú cuando sacan las revistas esas de los multimillonarios y dicen las 10 personas más ricas del mundo? Yo te digo algo, tu nombre y el mío nunca va a aparecer ahí. Aleluya. Ni aunque se gane la lotería. Si has oído de esas listas, ¿no? Que dicen las 10 personas más ricas del mundo. Amén. Y ahí aparecen los nombres de los más multimillonarios. Te digo algo, no tenemos esperanza que nuestro nombre aparezca ahí. Las personas más poderosas de la tierra ponen ahí, y ponen la lista de las personas con más poder. Ahí no va a aparecer tu nombre y el mío, hermano. Pero hay un lugar más importante donde sí nos debe de preocupar que nuestro nombre aparezca, y es en el libro de la vida de Dios, hermano. Daniel 12.1, hermano, ¿estamos ahí? Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, hermano. Entonces te das cuenta que aquí nos habla, hermano, de un libro que Dios tiene y donde están los nombres de aquellas personas que se van a ser salvas, hermano. Si no aparece nuestro nombre en la lista de los más ricos y de los más poderosos, no nos preocupemos, hermano. Pero sí nos debemos de preocupar que nuestro nombre aparezca en la lista del libro de la vida que tiene Dios, hermano. Amén. Vamos a Lucas 10, hermano, en el Nuevo Testamento, Lucas 10:20, hermano. Lucas 10:20, mira lo que dice la Biblia. Cuando Jesús envió a 70 hermanos para sanar enfermedades y echar fuera demonios, fueron, y así como Jesucristo les dio autoridad, así lo hicieron, hermano. Y dice que regresaron muy contentos, venían felices. Los demonios se nos sujetan, dijeron. Aleluya. Estaban contentos. Amén. Pero Jesús les dio la verdadera motivo de su gozo y de su alegría. Amén. ¿Sabes por qué? Porque un día ya no va a haber enfermos para que les pongamos la mano. Un día ya no va a haber demonios. Ya no va a haber gente endemoniada a la cual expulsar fuera. Entonces, si nuestra alegría depende de ahí, ¿qué va a pasar cuando estemos en el cielo? En el cielo no va a haber enfermos, ya, hermano. Entonces, por eso la razón de nuestra alegría tiene que ser que nuestro nombre está escrito allá, en los cielos, ¿verdad? Porque todo se va a acabar un día, hermano. Mira lo que dice Lucas 10:20. Les dice Jesús: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No te alegres por eso, dice Jesús, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? ¿Cuántos quieren que su nombre esté escrito allá en los cielos, mi amado hermano? ¿Cuántos desean y anhelan que su nombre esté escrito allá en los cielos, mi amado hermano? Dios. Jesús les dice: alégrate porque tu nombre está escrito allá en los cielos, hermano. Debe ser motivo de alegría. Hermano, ¿qué tiene? ¿Por qué traes acá? Hermano, si yo le cuento, hermano, si yo le cuento también, hermano. Ahí nos agarramos mano a mano. Debe traer alegría de decir: wow, traigo problemas aquí, pero mira qué alegría traigo porque sé que mi nombre está escrito allá en los cielos. Aleluya. Hermano, estoy triste porque no ando ni un pobre dólar. Se goza, mi hermano Silvestre. Hermano, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, mi amado hermano. Porque todo lo que es de Dios es de nosotros porque somos sus hijos, hermanos. Somos herederos de Dios. Somos herederos de Él, hermano. No, yo estoy triste porque yo no valgo nada. Nadie me quiere, todos me odian. Hermano, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para Dios, hermano. Dios. Reyes y sacerdotes nos ha hecho Cristo para nuestro Dios, mi amado hermano. No cualquier cosa, hermano. Yo les contaba, no sé si fue aquí en la iglesia o en el estudio de los viernes, yo les contaba que cuando trabajé ahí en el field, ahí con broches, horchas, ¿verdad? Llegó el yerno en una trocona a entregar los cheques, hermano, y todos el yerno de broches, decían, el yerno de broches. ¿Y esto qué traen? Dije yo.
Y me dijo un hermano, mira hermano, ese es el yerno de Broches. ¿Y qué se sentirá ser el yerno de Broches? Hermano, mira qué bendición el yerno de Broches, dice. Y yo, acá, hermano, usted y yo somos hijos del Rey del universo, no del dueño de estas huertas, sino del dueño de todo el universo. Aleluya. Usted y yo nos debemos de alegrar más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínate ver lo que la mente de uno, el yerno de Broche, y que Broche también se va a morir un día. Claro, Amén. así es. Y quizás no le va a dejar nada al yerno de herencia, quizás. Quizás, si lo quiere mucho, quizás le deja todo, no lo sé. O se muere el viernes. Pero nosotros somos hijos del Rey, de Jesucristo, de nuestro Dios y Padre que está en los cielos, mi amado hermano. Nosotros somos sus hijos. Somos parte de la familia de Dios, dice la Biblia, hermano. Ahí debe de estar tu alegría. Entonces Jesús les dice, no te alegres de que los demonios se te sujetan, alégrate de que tu nombre esté escrito allá en los cielos. Ahí debe estar tu alegría, hermano, tu alegría. Vamos a Filipenses 4:3, hermano, rápidamente, acompáñame ahí, Filipenses 4:3. Cuando estés triste, acuérdate de estas cosas que la Biblia te dice. Hey, ¿por qué va a estar todo allá chico palado? No, la Biblia dice que yo me alegre porque mi nombre está escrito allá en los cielos. Cuando estés triste, acuérdate de estas cosas. Así es. Filipenses 4:3. Está hablando el apóstol Pablo y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, hermano. Aquí el apóstol Pablo también habla del libro de la vida, hermano, y habla de aquellos cuyos nombres están escritos en ese libro. Un pasaje más, Apocalipsis 13:8, hermano, búscalo ahí en Apocalipsis 13:8. Gloria a Dios. Ahora estos son solamente algunos, hay muchos más pasajes que hablan del libro de la vida, o ese libro que tiene Dios, donde están escritos los nombres, hermano, de las personas que van a ser salvas. Ahora, ¿cuántos quisieran que su nombre esté escrito ahí? Quiero que mi nombre esté escrito ahí. No me importa que mi nombre nunca aparezca en el libro de los 10 más millonarios o de los 10 más poderosos. No me importa, hermano, si no aparece, hermano. Pero sí me preocupa. Y mi alma sí anhela que mi nombre aparezca en el libro de Dios, en el libro de la vida. Amén, gloria a Dios sea. Y te debe de preocupar a ti también, ¿verdad? Decir, Señor, yo quiero que mi nombre esté ahí. ¿Verdad que sí? Apocalipsis 13:8, hermano, ¿estamos ahí? Amén. Cuando venga el anticristo, muchos lo van a adorar. ¿Quiénes lo van a adorar? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, hermano. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, hermano. En aquel día, todas aquellas personas que su nombre no está escrito en el libro de la vida, cuando venga el anticristo, todas las personas lo van a adorar. Todas las personas van a adorar al anticristo. Se van a dejar poner la marca. Se van a dejar sellar. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que todos aquellos que adoren a la bestia y pongan y se dejen marcar con la marca de la bestia, cuando caiga la ira de Dios sobre esta tierra, todas esas personas recibirán la ira de Dios, hermano, sobre sus vidas. Amén. Pues vamos a ir a Apocalipsis, hermano. Solamente quería mostrarte estos pasajes donde la Biblia menciona el libro de Dios, un libro que Dios tiene, donde están escritos los nombres de aquellas personas que han de ser salvas, hermano. Amén. Yo anhelo que mi nombre esté escrito ahí, hermano. Y le pido a Dios tenga misericordia. De manera que mi nombre aparezca ahí, en aquel día. Entonces, mira lo que dice. Leamos otra vez el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros ahí de nuestra vida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y mira luego lo que dice después. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, hermano. La sentencia sobre cada persona reposará sobre evidencia que está escrita, hermano. Lo voy a repetir una vez más. La sentencia sobre cada persona
reposará sobre evidencia escrita. O sea que Dios no va a sentenciar a alguien y solamente va a decir Dios, pues yo te sentencio porque yo soy Dios y a mí me da la gana. No, la sentencia, hermano, estará basada en evidencia que está escrita. Nos dice, y fueron juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas en esos libros. Amén. Por eso te digo, nuestra vida está siendo escrita ya. Aún las cosas más secretas. Así es. Una de las cosas que nadie, yo les decía el sábado pasado, hay gente que asesinó y nunca dijeron nada y se llevaron hasta la tumba ese secreto, hermano. Hay gente que le quitó la vida a otro y calladitos, nunca dijeron nada y murieron y nunca nadie supo que esas personas asesinaron a otras personas. Pero y muchos de ellos ni se arrepintieron. En aquel día serán juzgados y la base para su sentencia será con evidencia escrita. Mira que no se siente, los que han ido a corte me entienden. Mira que no se siente cuando estás delante del juez y el juez lee, hermano, tus cargos y te dice, fulano de tal, eres acusado de este y este y este delito, y uno sabe pues si sí o no, ¿verdad? Eres acusado por posesión de armas y uno sabe si aquí la andaba. Eres acusado por posesión de droga y uno sabe si era cierto, hermano. Pero mira que no se siente. Y luego más, como te digo, que a veces los cuartos de la corte están llenos de gente que están siendo testigos de lo que el juez está hablando, hermano. En aquel día dice que cuando el juez se siente, dice que ahí estarán las millares y millares de ángeles, hermanos, siendo testigos en ese juicio. Así es. Gloria a Dios. Va a ser tremendo, hermano, que le lean la cartilla a uno, hermano. Y no va a ser en privado, va a haber ahí muchos siendo testigos, hermano. Entonces dice que fueron juzgados, hermano, de acuerdo a las cosas que están ahí escritas según sus obras, hermano. Ahora pasemos al versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, hermano. Tanto el mar, hermano, como la tierra entregan a sus muertos. Ahora, obviamente hubo muchas personas que, por ejemplo, murieron en el mar. Sus cuerpos nunca recibieron una sepultura. Pero aquí la Biblia dice que tanto el mar, hermano, como las almas de los que estaban en el Hades vienen a la vida, hermano, resucitan para encarar ese juicio, hermano. Yo quiero decirte algo, no importa cómo murió una persona, no importa el tipo de muerte que experimentó, no importa si fue sepultado o no fue sepultado su cadáver. Un día todas las personas, así haya muerto en el mar, así haya muerto del tipo de muerte que haya sido, así haya muerto de la manera más horrible o haya muerto en paz, en su cama, en su casa, en tranquilidad, un día, mi amado hermano, todos ellos volverán a la vida, pero para estar delante del juicio ante Dios, hermano. Amén. Entonces por eso dice ahí, hermano, y el mar entregó los muertos que había en él. O sea que ni esos se van a salvar. Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahora, el Hades, hermano, se conocía como el mundo invisible donde se encontraban los muertos. El Hades se le consideraba o se le conocía como ese mundo invisible a donde iban los muertos. O sea, cuando la persona moría físicamente, se creía que entonces estaban en el Hades. Era el mundo invisible a donde iban los muertos, hermano. Entonces dice que el Hades también entregó a sus muertos. Ahora, pero también el Hades se le conoce como la morada de los injustos. ¿Tú te recuerdas en Lucas, por ejemplo, en Lucas 16:23, te recuerdas la enseñanza del rico y Lázaro? Dice que el rico se hallaba ¿en dónde? En los senos de Abraham. No, el rico. En el Hades. ¿Y se hallaba cómo? En tormento. ¿Verdad que sí? Entonces, el Hades se le conoce también como la morada de los injustos. O sea, a donde iban los injustos, hermano, para experimentar el tormento, hermano. Entonces dice aquí la Biblia, Juan ve que el mar entrega a sus muertos, y los que están en el Hades, dice también, los que estaban ahí, dice, entregaron el Hades entregaron los muertos
que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, yo quiero decirte algo. La Biblia enseña que habrá resurrección de justos y de injustos, hermano. Amén, así es. No solamente van a resucitar los justos, van a resucitar también los injustos, los impíos, los pecadores. Pero un momento, ahorita vamos a mirar qué la Biblia dice. Acompáñame a Daniel 12:2, hermano. Habrá resurrección de justos y de injustos, hermano. Daniel 12:2. En otras palabras, todos vamos a resucitar. Aún el más vil pecador que no se arrepintió va a resucitar. ¿Pero para qué va a resucitar? Únicamente para ser juzgado por Dios. Para eso, el pecador, el impío, el que no se arrepintió, el que no le entregó su vida a Dios y no vivió para Dios, va a resucitar, pero únicamente para ser juzgado por Dios. Solo para eso. No crea que va a resucitar para disfrutar de la bendición de la vida eterna, hermano. Daniel 12:2, cuando usted esté ahí, dígame amén. Amén. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando simbólicamente. Cuando dice muchos de los que duermen, se refiere a los que han muerto. Y cuando dice serán despertados, está hablando de que van a ser resucitados, hermano. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero mira luego lo que dice. Unos para vida eterna. ¿Para qué van a resucitar unos? Y luego dice, ¿y otros para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Nota que tanto unos como otros todos resucitan. La diferencia está que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua, para condenación eterna, hermano. Aquí está en Daniel 12:2 y también lo enseñó Jesucristo, hermano. Acompáñame a Juan capítulo 5, verso 28. Fue algo también que enseñó Jesús, que tanto justos como injustos van a resucitar. Pero los injustos solamente para dar una cuenta y ser condenados, hermano. Ahora algunos dicen, pero ¿acaso ya no han sido condenados ya? Pues ya están en el infierno. Ahora acuérdate algo, humanamente te voy a explicar esto. ¿Te has fijado tú humanamente que cuando a alguien lo acusan de algo, está en la cárcel y puede pasar ahí hasta 1 año o 2 años sin ver todavía al juez y sin que le dicten su sentencia? Entonces, a veces hay personas, yo conozco personas que pasaron 1 año, 2 años en la cárcel sin que le dieran todavía su sentencia, hermano. ¿Verdad que sí? Ya hasta después es que se presentan delante del juez para que el juez les dice su sentencia. Así también los injustos van a resucitar únicamente para estar de pie ante Dios y para que reciban su sentencia, hermano. Juan 5, 28, hermano. ¿Estamos ahí? Está hablando Jesucristo. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mira que dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, hermano. Entonces tanto uno como los otros van a resucitar, pero unos a resurrección para recibir vida eterna y otros a resurrección de condenación, hermano. Todos van a resucitar. Aún el más vil pecador va a resucitar, pero solamente para que le lean su sentencia. O sea, para que Dios le diga, mira, te vas a ir al lago de fuego por esta razón. Aquí está la base, aquí está la evidencia de cómo viviste. Para que no tengas excusa, aquí está la sentencia, el lago de fuego. Ahora, muchos en aquel día, hermanos, se van a querer excusar. ¿Te recuerdas que Jesús dijo, en aquel día? ¿Cuál día? En el día del juicio. En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre, Señor? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y dice que Jesús les va a contestar, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco, hermano.
Pues muchos se van a querer excusar. Mira, cuando Dios dicte la sentencia, muchos le van a decir, Señor, pero yo predicaba en el Dios viviente de Kennedy Washington, Señor. Santo Dios. Un ejemplo. Ojalá y no, ¿verdad, hermano? Ojalá y no. Pero muchos así, Señor, pero no te vas a decir que yo ayunaba. Señor, pero yo era el que viera ese piano, vieran cómo lo hacía, Señor, así que lo tocaba. Mira cómo cantaba bien. No sé si afinado o desafinado. Y el Señor va a decir sencillamente, no te conozco. Yo nunca te conocí. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es una intimidad, hermano, con Él. ¿Sabes tú cuántos predicadores, sabes tú cuántos ministros de alabanza, diáconos, servidores, hermanos, sirven en las iglesias y no tienen una vida de intimidad con Dios? Son miles. Y a esos a los que se refiere Jesús, que cuando le digan, Señor, pero yo en tu nombre hice esto y esto y esto, a esos a los que va Jesús a decirle, yo no los conozco. O sea, les va a decir, sí, en la iglesia lo hacía, pero en lo privado no vivías para mí. En privado no tenías una relación conmigo, va a decir el Señor. El Señor va a decir, en tu trabajo no vivías para mí, en tu casa no vivías para mí, en la escuela no vivías para mí, en la iglesia lo hacías, cantabas, predicabas, hacías esto y lo otro, pero no teníamos una relación contigo, va a decir el Señor Jesús. Eso va a ser duro, hermano. Hermano, que tú y yo no cumplamos esa palabra. Alguien la va a tener que cumplir, porque está escrito. Alguien la va a tener que cumplir, hermano. Entonces, vemos que la Biblia nos dice que tanto justos como injustos van a resucitar, hermano. Uno para vida y otro para condenación. Regresemos ahí en Apocalipsis, hermano. 20:14. Gloria a Dios. El mar entregó sus muertos, el Hades entregó a los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos, hermano, vendrán a resurrección. Así es. Todos. Unos para vida y otros para condenación. Jehová Dios quiera que tú y yo sea para vida, que resucitemos en aquel día, hermano. De verdad te lo digo, hermano. Jehová Dios quiera que sea resurrección para vida, hermano, en aquel día, y no para condenación. No nos deberíamos de alegrar, hermano, de que alguien vaya a ser condenado. No importa por vil pecador que sea, no nos deberíamos de alegrar, nos debería de doler, ¿verdad? Ok, leamos el verso 14, hermano. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice. Esta es la muerte segunda. Ahora, de acuerdo a la visión de Juan, Juan describe a la muerte como personificada, hermano, pero también nos habla de su destrucción. Juan mira a la muerte como personificada, pero también eliminada, hermano. Por eso dice en el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Te digo algo, ¿sabías tú que la Biblia dice que la muerte es un enemigo de Dios? ¿Y que va a ser destruido? La muerte es un enemigo. La muerte es enemigo de Dios, porque la muerte nos hace llorar. A nosotros la muerte nos hace sufrir. ¿Quién no ha llorado por la muerte de un ser querido? Te digo algo, si algo tenemos seguro aquí en la vida es la muerte. A los jóvenes, escúchenme bien, los jóvenes que están llenos de vida, si algo hay seguro, si algo tenemos seguro es la muerte. Es que a veces uno de joven se siente con mucha vida, con mucho vigor, y uno cree que el que se va a morir es el viejito. El viejito a veces dura mucho más. Así es. No, los viejitos son como los robles. Gloria a Dios. Pues aguantan, hermano, duran. Los sabios. Y luego más esta generación que venimos ya a los 25, 30 ya andamos ahí. No, hermano. Y los viejitos de antes, hermano, ya de 70, 80, hermano, y todavía andan para allá para acá. ¿Sí o no? Algo hay seguro, la muerte. La muerte nos hace sufrir, la muerte nos hace llorar, pero la Biblia dice, hermano, que la muerte es enemigo de Dios y será destruida. Mira, acompáñame a 1 Corintios 15, hermano. Eso lo dice la Biblia, que es un enemigo de Dios y será destruida. 1 Corintios 15, 26. Gloria a Dios. Ahora, algo que les quiero comentar rápidamente
que la mayor base o el mayor pecado de las personas para que sean condenadas es no haber creído en Jesucristo, hermano. Jesús dijo, hermano, que el que cree en el Hijo del Hombre no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree. Ahí está la base de la sentencia, hermano, no haber creído en Cristo. Todo aquel que ha escuchado del Evangelio de Cristo y voluntariamente decide no creer, ahí está su mayor pecado. Quizás ha cometido muchos: adulterio, fornicación, idolatría, borrachera, tanta cosa, hechicería. Pero el mayor pecado consiste en no haber creído en el Hijo de Dios. Ahí está el mayor pecado, hermano. El no haber creído en el Hijo de Dios. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación, hermano. Que Dios proveyó un medio de salvación y el hombre voluntariamente decide rechazar el medio que salvación proveyó, que Dios proveyó, hermano. Ahí está la condenación. Ahora, y los que no conocieron de Jesús, los que no escucharon del Evangelio, ¿cómo van a ser juzgados? Por medio de la conciencia, dice ahí en Romanos 2. El que murió sin ley va a ser juzgado. O sea, no le van a presentar la ley como nosotros, que sí la conocemos, pero por medio de su conciencia. Por ejemplo, el que mató y no conocía del Evangelio, en su conciencia, cuando asesinó, en su conciencia le enseñaba y le hablaba y le decía que no debía matar. Entonces, por medio de la conciencia, Dios lo va a juzgar. Así van a ser juzgadas las personas. El chiste es que nadie va a tener excusa, hermano. Algunos dicen, ¿qué hay de los mayas? ¿Qué hay de los aztecas? Esos no, nadie les habló del Evangelio. Tenían una conciencia que Dios puso en ellos. Y por medio de ella van a ser juzgados. Primera de Corintios 15, 26, hermano. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios. Pero gloria a Cristo, que dice la Biblia aquí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, hermano. Va a ser destruida un día, hermano. Es enemigo de Dios, pero un día la Biblia dice, ahí mismo en 1 Corintios 15, ahora en el 54, hermano. En el verso 54, acompáñame ahí, hermano. ¿Estamos ahí? Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55, mira como un canto, hermano, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, mi amado hermano? Y cita un pasaje del libro del profeta Oseas, mi amado hermano. En aquel día dice que la muerte será sorbida en victoria. En aquel día. La muerte es un enemigo de Dios, pero va a ser destruido. Un día ya no habrá más muerte. Ahorita todavía pensamos, ¿sí o no? El día que se nos va a morir el papá, la mamá, el día que se nos puede morir un hermano, una hermana. Aún hoy en día se nos puede morir un hijo. Por joven, por saludable que esté, se nos puede morir. Y eso causa cierto temor, ¿sí o no? Porque nadie quisiéramos que se nos muera el papá, la mamá, el esposo, la esposa. Yo no creo, hermano, que usted quiera que se le muera a su esposa. No, yo les digo, hubo un varón que me dijo que su esposa estaba a punto de matarse en un accidente de carro, y dice que, y como no se mató, dice que él dijo, híjole, ¿por qué no se murió? Oiga bien. Y le estoy hablando de alguien que es cristiano, no creo que estoy hablando de alguien del mundo. Dice que él dijo que ¿por qué no se acabó de matar a su esposa ahí en ese accidente de carro? Ahora, ¿por qué cree usted? Porque cuando ya tiene otra por ahí, la esposa le está haciendo estorbo. ¿Hasta dónde llega la perversidad del ser humano, sí o no? Pero hablando nosotros como hijos de Dios, yo no creo que tú, varón, quieres que tu esposa se te muera. ¿Quién te va a cocinar? ¿Quién te va a lavar la ropa? Y yo no creo, hermana, también que usted quiera que se le muera a su esposo, ¿sí o no? Hablen. Bien, dijo el hermano Chávez, hablen, ¿verdad? Que digan algo. Y yo no creo, hermano, que nosotros como padres, ¿quién como padre va a querer que se le mueran sus hijos? Pero lamentablemente
la muerte, se cumplirá la palabra donde diga la muerte es sorbida en victoria, hermano. Dice en Apocalipsis 21:4, hermano, que en aquel día Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, hermano, en aquel día. Ya no estaremos más pensando ni preocupados de a qué hora me voy a morir o a qué hora se va a morir el otro, hermano, porque la muerte será destruida, será eliminada por Dios. En aquel día, hermano. Entonces por eso dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Pero luego miren lo que dice, esta es la muerte segunda. ¿Por qué dice que es la muerte segunda? Te quiero explicar algo. La palabra muerte también significa, hermano, separación. Por eso cuando alguien fallece, decimos, ya murió tal persona. ¿Qué quiere decir? Que hubo una separación. ¿Qué separación hubo? El cuerpo se separó del alma. ¿Entienden? Hubo separación. Ahora, bíblicamente no hay un versículo que lo diga, pero bíblicamente podemos darnos cuenta que hay tres tipos de muerte. La muerte física, cuando está la separación del cuerpo con el alma, cuando se separa. Está la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? De la gente que físicamente está viva, pero espiritualmente está muerta, está separada de Dios. Y está la muerte eterna o la muerte segunda, que es cuando ya la persona va a ser separada eternamente de la presencia de Dios, hermano. Entonces por eso dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y dice, esta es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque te vuelvo a repetir, físicamente a unos cristianos pudiese ser que muramos. Y digo pudiese ser porque cuando Cristo venga, muchos no van a experimentar la muerte. Aleluya. Esos vivos, hermano, van a ser transformados, hermano. Yo no sé, imagínate una bendición, hermano. Estando vivos van a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Esos no van a ver muerte. Pero algunos otros cristianos pudiese ser que sí experimentemos la muerte física. Pero la Biblia dice que sobre el cristiano la muerte segunda ya no tiene potestad. O sea que vamos a morir físicamente, pero después vamos a resucitar para vida eterna. Mas sin embargo el impío, el pecador, el que no se arrepintió, va a resucitar, pero para experimentar la muerte segunda, o sea, la separación eterna de la presencia de Dios. Te quiero leer ahí en Apocalipsis 26, hermano. Búscalo ahí, Apocalipsis 26. Dice, esta es la muerte segunda. ¿Cuándo? Cuando las personas resuciten, pero para volver a morir. O sea, para ser separados eternamente de la presencia de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis 26, hermano. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Amén. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, hermano. ¿Te das cuenta? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y después dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Los cristianos, hermano, cuando resuciten, ya no tendrán temor de experimentar la segunda muerte. Porque la segunda muerte, te vuelvo a repetir, será la separación eterna de la presencia de Dios que van a sufrir todos aquellos que murieron sin Cristo. Y esa muerte no tiene potestad sobre el Hijo de Dios. La muerte física sí, podemos experimentarla. Pero una vez resucitados, ya no hay temor de la muerte segunda, hermano. Porque eso es solamente para el impío, para el que no se arrepintió. Quiero terminar, hermano. Ya aquí, mira lo que dice el verso 15. Dice que esta es la muerte segunda, y dice en el verso 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó al que no se halló ahí? Fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. A hacerle compañía al anticristo y al falso profeta, porque ellos ya van a estar allí. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Verdad? Imagínate que tu nombre no se halla ahí. El libro de la vida lo va a abrir Dios y va a mirar si tu nombre está ahí. Si tu nombre está ahí,
gloria a Dios, vas a disfrutar la eternidad con el Señor. Una eternidad de amor, de gozo, de paz, de felicidad. Pero si tu nombre no está ahí, dice que aquella persona que su nombre no esté hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amén. Quiero terminar con Hechos 24:15. Póngase de pie y búsquelo, hermano. Hechos 24:15. Gloria a Dios. Hechos 24:15. Para que este pensamiento del apóstol Pablo, hermano, quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Hechos 24:15. Mira el pensamiento del apóstol Pablo, hermano. Hechos 24:15. Vamos a leer el 15 y el 16 y con esto vamos a terminar. Aleluya. De manera que todo aquel que estás en Cristo, yo te invito, ven hoy a Él. Ven a Cristo el día de hoy. La muerte te puede sorprender, no importa qué tan sano tú estés, no importa que sientas saludable, la muerte a cualquiera de nosotros, incluyendo a mí, nos puede sorprender. Hechos 24:15, ¿estamos ahí? Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, teniendo esperanza en Dios. ¿Cuántos tienen su esperanza en Dios? Gloria a Dios. No será, si tu esperanza está en Dios, no vas a ser defraudado. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Mira lo que dice el verso 16. Ojalá y este pensamiento nos lo guardemos en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, hermano. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Como yo sé que va a haber una resurrección, yo procuro vivir, dice, con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Aleluya. Amén. De manera que, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está tu conciencia con Dios y con los hombres? ¿Cómo está nuestra conciencia, hermano? Pablo dice, yo procuro vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, hermano. Pudiera ser que tú y yo no tengamos una conciencia que ofenda a Dios, pero ¿cómo estamos a veces también con el de al lado de nosotros, sí o no? Ahí está también el detalle. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? Dice el apóstol Pablo, yo sé que va a haber resurrección de justos y de injustos. Yo por eso procuro vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y así deberíamos de procurar tú y yo cada día, hermano. Con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo estamos viviendo? Ahora, los que estamos aquí, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estás listo para ese día cuando vas a estar de pie ante Dios? Le pregunto a todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿estás listo, tú varón o tu mujer, estás listo para ese día cuando vas a estar de pie ante Dios para que Él te juzgue? Aleluya. ¿Qué produce en tu corazón? ¿Temor? Te digo algo, si te produce temor es porque algo no está bien. Y tienes que venir a Cristo que te puede perdonar y Él es el único que te puede salvar. Gloria a Dios. Ahora, el Hijo de Dios tiene que tener la confianza ahora. No debemos de abusar, pero decir, yo tengo la confianza que por mi fe en Cristo, ese día cuando esté delante del Señor, porque la Biblia dice, hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén, gloria a Dios. La única forma de que no haya condenación para tu vida es estar en Cristo. No es la religión que tú practiques, no es el Papa que te podrá salvar, no es el pastor, no es el líder. Es solamente en Cristo que no hay condenación, hermano. La persona tiene que vivir en Cristo, tiene que estar en Cristo y vivir para Cristo, mi hermano. Así dice, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Estás fuera de Cristo, estás peligrando. Tu alma, tu eternidad está peligrando si no estás en Cristo. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo nos encontramos?